Estamos con don Francisco Jiménez, él es asambleísta, abogado, perdón, él es asambleísta electo por Creo, lo tenemos ya en pantalla dividida, por favor, para poder comenzar. Disculpe la espera, por favor, asambleísta, mil disculpas. No se preocupe, Jimmy, yo entiendo que hay veces hay entrevistas que se alargan. Exacto. A ver, primero aclárenos usted, hay una lista que está circulando, que mucha gente sospecha, como yo, que es una lista trucha, de la conformación del gabinete. Hasta a usted le han dado un cargo ahí. A usted le han puesto de ministro de Telecomunicaciones. Está regada en la red. ¿Es real o es, como yo creo, es trucha? No. Antes que nada, quiero saludar al maestro ecuatoriano. Hoy es el Día del Maestro y pues no quiero dejar de mencionar el respeto, la admiración y el profundo reconocimiento que yo en mi caso les tengo, porque es una labor muy abnegada la que llevan día a día. Yo en mi caso he sido profesor de universidad durante más de 15 años, sé la disciplina y la abnegación que eso significa y no quiero dejar de reconocer eso por el maestro ecuatoriano hoy en su día. Correcto. Segundo, es falso, eso es absolutamente falso, no tiene ningún margen de verdad. No sé, la verdad es que se ponen creativos porque lo hacen con colorcitos y le ponen, no sé, los ministros del cambio, no sé qué cosa así, pero eso no tiene ningún sustento ni ninguna verdad. Y en mi caso, yo soy asambleísta electo, para eso fue elegido por el pueblo ecuatoriano y esa es la función que yo pienso desempeñar y con la que pienso atenerme y cumplir. ¿Cuándo inicia ya formalmente el periodo de transición? Sabemos que ha nombrado a 2 cercanos colaboradores ya para este proceso, pero ¿cuándo inicia? El periodo de transición ya empezó, porque es un intercambio de información que se va dando progresivamente para saber cuál es el estado de las carteras de Estado en los diferentes ministerios, cómo están las cosas, el estado de situación, por decirlo así. Y eso pues ya empezó con la designación de Juan Carlos Holguín y de Iván Correa. Ellos ya están autorizados por parte de nuestro movimiento y por parte del presidente Lasso para empezar a recabar la información que le permita después ya al presidente Lasso asentar su gabinete y empezar a gobernar. Ahora, el cambio de mando se produce en lo que respecta a los asambleístas, se posesionan el 14 de mayo y en lo que tiene que ver con el presidente, el 24 de mayo. Entonces allí se podría decir que es oficialmente el cambio de gobierno. Primero los asambleístas y luego el Poder Ejecutivo. A ver, asambleísta, a propósito de este tema, 12 asambleístas tiene Creo y necesariamente va a tener que hacer una serie de alianzas. No sé si formar ya un gran bloque con otras fuerzas políticas. ¿Cómo han avanzado esas conversaciones? Porque irremediablemente, y lo voy a decir con mucho respeto, asambleísta, el presidente Lasso electo pasaría a ser una especie de rehén de la asamblea, porque si no consigue los suficientes votos para cada ley, salvo que tenga ya un fuerte bloque consolidado, va a tener que negociar por cada ley. Imagínese usted, ¿cómo va eso? A ver, la asamblea va a estar dividida en 3 grandes bloques. El uno es el bloque de la lista 1, con la alianza 1-5, que tienen, si no me equivoco, 49 asambleístas. El otro es el que ya conformaron Pachacuti y Izquierda Democrática con aproximadamente 45 curules. Y el otro es el nuestro, que estamos junto a nuestros aliados del Partido Social Cristiano y a un par de movimientos independientes que estamos más o menos en 32, 33 asambleístas. Entonces, ahí está concentrado más del 90% de la votación. Son 3 bloques más o menos consolidados, más o menos compactados, que ya existen. Nuestro espacio natural debería ser conversar con Pachacuti y con Izquierda Democrática. Cierto es que después de la primera vuelta, con todo lo que sucedió, los anuncios que se hicieron, en fin, todos los dimes y diretes que hubo, el asunto se empolvó un poco y se complicó. Pero eso no quiere decir que no podamos sentarnos con ellos de nuevo a conversar. Al fin y al cabo, aquí estamos hablando de un gran acuerdo de gobernabilidad por el país. Inclusive el mismo expresidente Correa, que estaba comentando hace unos momentos aquí, a quien pude escuchar, y hay un par de conceptos ahí que me encantaría abordar de lo que él dijo. Claro. Inclusive él aceptó que iban a hacer una oposición en cierta forma constructiva, apoyando lo que haya que apoyar y pues objetando lo que consideren que deben objetar, pero con base en criterios constructivos. Eso representa sin duda un salto cualitativo en las formas de hacer política, como también debo mencionar que representa el discurso de Andrés Arauz de reconocimiento de la derrota, que era algo inédito en el país. Normalmente no se ven ese tipo de actitudes y yo creo que hay que reconocer que él tuvo la madurez necesaria la noche
del día domingo para decir, ok, hemos perdido, el resultado es claro, no hay que objetar nada, sigamos adelante. A mí me parece que ese solo hecho le da una mejor dimensión a él y ayuda a la democracia ecuatoriana a salir adelante. Ahora, yo sí quiero mencionar, porque el expresidente Correa hizo una alusión a Montesquieu, a John Locke. Yo conozco bien ese tema, porque lo he estudiado y he dado clases sobre eso. Y él dice que la democracia se inventó, lo cual es cierto, hace prácticamente 200 años y que de ahí la sociedad ha avanzado bastante. Sí, pero no ha dicho qué es lo que él propone, porque hasta ahora la democracia sigue siendo el peor de todos los sistemas, pero a excepción de todos los demás, como lo decía Churchill. Porque claro que han tenido retrocesos los países europeos, a veces en las reglas del juego democrático, como lo que sucedió con la República de Weimar en Alemania, o el parlamentarismo italiano, o el inmovilismo francés de la Tercera República. Pero volvieron a la democracia, pues no han vuelto a la monarquía. España se mantiene con monarquía constitucional, pero el rey es un rey con corona, pero que no gobierna. Entonces, a menos que él quiera decirnos que la receta debe ser tener un consejo de participación y control social que sea el que condicione los procesos donde hayan irregularidades y que se termine designando a todas las personas afines al Poder Ejecutivo, que ya vivimos esa experiencia y sabemos que no nos va bien allí. Entonces, en el diagnóstico de la imperfección de la democracia, estamos muy de acuerdo. Es un sistema imperfecto, porque es un sistema que tiene que construirse todos los días. Pero hasta ahora no ha habido otro sistema que lo supere y no puede ser una alternativa la concentración de funciones. Nosotros tenemos una constitución que es de por sí bastante presidencialista. Algunos lo llaman hiperpresidencialismo. Yo creo que no es tanto porque la Asamblea sí juega un rol. Pero el asunto no va por ahí. El asunto no va por la concentración de funciones. El asunto va por los saltos cualitativos que como sociedad debemos impulsar. Y yo creo que uno de esos saltos cualitativos, porque los saltos cualitativos generalmente vienen de la oposición, no de quien es gobierno, lo dimos en cierta manera el día domingo y creo que deberíamos seguir por ese camino. Pero usted no cree, abogado, que en el evento en que, como lo ha dicho Guillermo Lasso, convoque una consulta para plantear la disolución del Consejo de Participación Ciudadana, volver a las viejas prácticas de que la Asamblea elija a las autoridades de control, por ejemplo, es sumergirnos otra vez en lo mismo que se ha criticado, ¿no? En el acuerdo, en el yo te doy esto a cambio de que tú me des lo otro, los pactos y las cosas que ciertamente forman parte de un pasado que no es pues tampoco para sentirnos orgullosos. ¿Usted cree que ese es un buen paso? Sin duda que no, pero la calentura no está en las sábanas. La calentura está, o el problema está en la calidad de nuestra democracia. Y eso no se hace bypaseando a los partidos políticos, se los hace fortaleciéndolos. Eso no se hace designando a cualquier persona para que cumpla una función de representación popular, sino designando a los mejores perfiles. Eso no se hace evadiendo, por ejemplo, la necesidad de reconocer un triunfo, sino reconociéndolo. Entonces, yo creo que no existe sistema ideal que funcione de manera perfecta en los países y muchas veces buscamos en las instituciones respuestas que las tenemos los seres humanos. Nadie quiere volver a ese pasado oprobioso de chanchullos y prebendas entre los diferentes actores y organizaciones políticas, pero no podemos destruir la calidad de nuestra democracia sobre pretexto de inventarnos un nuevo sistema. Para mí, personalmente, el Consejo de Participación Social, perdón que estaba entrando una llamada, el Consejo de Participación Social ha fracasado como un ente traductor de las necesidades ciudadanas y del necesario control que tiene que tener la población sobre lo que sucede en el Estado. Fracasó, fue cooptado por el Ejecutivo y dio paso a una serie de irregularidades de las cuales hasta el día de hoy nos acordamos. Esa no puede ser una alternativa. Tampoco puede ser un sistema de prebendas. Tendremos que buscar si es que a lo mejor vale una cámara alta, una cámara baja, o un congreso bicameral, o mantenemos el mismo, o mejoramos el proceso de selección, o reducimos el número de asambleístas en la asamblea. Hay mecanismos institucionales, hay formas de pulir las cosas y tenemos que explorarlas. Yo creo que hoy lo positivo de todo esto no es tanto que hayamos, obviamente yo estoy contento porque hemos ganado, porque ganó nuestra tesis, la de la lista 21, la de Guillermo Lasso, pero lo positivo de todo esto, más allá del triunfo de una lista, es que las elecciones no tuvieron cuestionamiento. También el expresidente Correa en su intervención hablaba de que tuvieron que enfrentar a todo el Estado, tuvieron que enfrentar todo el aparato del Estado. ¿Y cómo fue cuando él estaba de presidente? ¿Cómo fue en el 2017, cuando Guillermo Lasso fue inclusive agredido afuera del estadio de Atahualpa y todo el aparataje que en ese momento era enorme, era escandalosamente grande,
todo el aparataje del Estado fue vertido a neutralizar la candidatura de Guillermo Lasso y todas las irregularidades que hubo en el 2017. No podemos ofrecer una sola parte de la historia ni una sola versión de la realidad. Tenemos que ser suficientemente coherentes para decirlo todo. En el 2017 sí que había un aparataje enorme y escandaloso del Estado. Hoy yo pienso que ha habido elecciones libres, en las que más allá de las desavenencias que hemos tenido naturalmente los actores políticos, nadie se le ha ocurrido hacer alegaciones concretas y probadas de fraude. Y yo creo que eso es bastante. Además, ha habido un reconocimiento por parte del candidato Arauz de su derrota, que también es importante. Él es joven, sabe que está haciendo un camino, sabe que hoy ha llegado lejos, inclusive estuvo a punto de ser presidente, y sabe que tiene una carrera que debe ser cuidada con conceptos claros como los que emitió el domingo. Así que yo creo que eso nos ayuda a todos. Abogado, buenos días. Le saluda Omar Jaén. ¿Cómo está? Buenos días. A ver, le quiero hacer una consulta. ¿Cuál va a ser inmediatamente a partir del 14 de mayo las propuestas con las que el bloque de Creo y supongo que con el bloque social cristiano van a querer imponer desde ya? Primera pregunta. Y una segunda consulta. ¿Ustedes en la nueva legislatura respaldarán la investigación o al menos la lectura, porque esta legislatura ni siquiera quiso hacer esto, al menos la lectura de las violaciones a los derechos humanos cometidos en octubre de 2019, en donde se acusa a varias personas de este gobierno, entre esas Lenín Moreno, se lo menciona a Otto Sonnenhorner, se lo menciona sobre todo a María Paula Romo, a Osvaldo Jarrín? ¿Ustedes, al menos en esta legislatura, van a leer el informe? Porque no solamente es el primer informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia, ya hay otros 2 informes en donde se menciona que hubo violaciones a los derechos humanos. ¿Ustedes qué harán desde la legislatura con respecto a eso? Nosotros tenemos que actuar sin temor ni favor. Tenemos un compromiso con la verdad. No podemos estar alcahueteando nada de nadie. Si hubo hechos irregulares, que los hubo y por montones, en octubre de 2019 tienen que ser investigados, pero no con sesgo, ni con ángulo, ni cargándole la vara a nadie. A nosotros no nos interesa perseguir a nadie, no tenemos una agenda de venganza con nadie, no nos quita el sueño ni tenemos pesadillas con ningún actor político en la noche. Así que lo que tenemos que hacer es actuar con imparcialidad y con objetividad. Y no tenemos por qué bloquear el informe de lo que sucedió en octubre de 2019. Hay que investigar, hay que indagar cuáles fueron las participaciones de los distintos actores y si es que hubo abusos o si hubo exacciones por parte del Estado, pues entonces habrá que sancionarlas con todo el rigor de la ley. Pero insisto, nosotros no estamos aquí para alcahuetear a nadie. Había otro tema también que me habías preguntado. Sí, ¿cuáles van a ser las propuestas urgentes que ya en la primera semana o en el primer mes ustedes van a querer que se ponga a debate en la Asamblea? Hay cuatro cosas que son fundamentales para un buen gobierno y nosotros alrededor de esos ejes vamos a estructurar nuestro plan. Ya lo tenemos estructurado, de hecho. El primero, el crecimiento económico. El Ecuador ha venido en una crisis terrible, acrecentado durante los 3 últimos años y además con todo este tema de la pandemia, donde la economía no es que cambió, porque ustedes saben que cuando hay guerras, las economías se transforman. A veces, cuando no hay guerras, en vez produces refrigeradoras y produces mantequilla. Pero cuando hay guerra, ya las refrigeradoras ya no se producen, sino que produces tanques. Y ya no produces mantequilla, sino que produces balas. Pero la economía no para, la economía se transforma. Acá lo que sucedió en la pandemia es que la economía paró, se detuvo, como si la Tierra hubiera dejado de girar. Entonces, esas son cosas que por cada mes perdido tenemos casi un año de trabajo arduo que hacer para recomponerlo. Por lo tanto, los 4 ejes que para nosotros son fundamentales es lo económico, lo social, lo institucional y lo político. Sobre esos 4 ejes vamos a orientar nuestra acción porque necesitamos respuestas claras, inmediatas en materia económica, en materia social, para recomponer el IES, no para privatizarlo. Como dijo el expresidente Correa, no puede ser privatizarlo, pero sí para que no sea la caja chica de los gobiernos, sino que funcione en beneficio de sus afiliados y de sus jubilados. En el tema institucional, pues, buscar la manera de consolidar, tenemos que buscar la manera de consolidar a las instituciones y, por supuesto, la estabilidad política, porque sin estabilidad política no se puede hacer absolutamente nada. Yo creo que son 4 pilares a partir de los cuales nosotros vamos a estructurar nuestra acción. 2 últimas interrogantes, abogado. Usted, que es una persona cercana y está ahí en el círculo del movimiento Creo,
¿Quién se va a hacer cargo cuál va a ser el órgano rector de la educación superior si ustedes van a eliminar el CENESID? A ver, nosotros vamos a eliminar los CENESID porque fue una propuesta de campaña, pero sobre todo el concepto allí de fondo es la recuperación de la autonomía por parte de las universidades, que por cierto es un concepto que se encuentra en la Constitución. Nosotros queremos que sean las universidades las que regulen la oferta académica. Si acaso, y no nos olvidemos que el sistema de educación no solamente funciona con el CENESID, funciona con el Consejo de Educación Superior, funciona con el Consejo de Aseguramiento de la Calidad en materia de educación, tiene como otras dos instituciones más. El CES, claro. El CES, hay un arroz con mango ahí. Pero todos están regulados por el CENESID de una u otra manera. Sí, no todos, porque funcionan de manera independiente. El CENESID está sobre todo para la regulación de, por decirlo así, del comportamiento y de la oferta académica de las universidades, que ese es nuestro punto de fondo. Nosotros creemos que un ente burocrático no es el que debe administrar la oferta académica. Son las universidades las que deben decir quién estudia y quién no estudia ahí, cuáles son los requisitos que se tienen que pasar. ¿Oferta y demanda, entonces? No oferta y demanda, porque eso podría involucrar un aspecto de privatización y ese no es el caso. Las universidades públicas no pueden funcionar bajo esa lógica, tienen que tener un financiamiento del Estado. Pero a lo que voy es que las universidades son las que deben establecer los requisitos de quién estudia y quién no estudia allí, no un ente burocrático que asigne cupos, porque en ese momento pasa la corrupción. Yo le doy mi caso. La Católica recibe fondos públicos, pero es considerada una universidad privada, que pasa en muchos lugares del mundo, ¿no? Que funcionan como privados, pero reciben fondos públicos. Y en mi caso, como yo me gradué de FIMA, físico matemático, pero quería estudiar leyes, me dijeron, no, usted no puede entrar directamente a la escuela de Derecho, tiene que pasar un preuniversitario. Y eso fue lo que hice. Pasé un preuniversitario, estuve 3 meses allí, lo aprobé y luego entré a la universidad. Pero fueron ellos los que me lo dijeron, no una entidad burocrática. Tal vez si hubiera existido la CENESID, probablemente fuera ingeniero mecánico y no abogado. Y probablemente me han mandado a estudiar a otra ciudad. Pero ese no es el caso. Lo que nosotros queremos es que las universidades sean las que tengan en ese aspecto la última palabra. Okay. Antes de darle el paso a Londra, ¿es mi impresión o siento que ustedes están como que respaldando que sea bicameral la función legislativa? No tenemos previsto eso. No, simplemente lo que estamos claros es que no queremos un Estado absolutista, ni un Estado autoritario, ni tampoco que una sola persona sea la que tome las decisiones, pero tampoco podemos volver al inmovilismo, ni a las prebendas, ni a los arreglitos debajo de la mesa. Y tenemos que ser lo suficientemente capaces de darle forma a un sistema que nos permita ir tomando decisiones de forma eficiente, pero sobre todo con transparencia y más que nada en beneficio de las grandes mayorías. Eso es lo que no. Ni repartir los hospitales, ¿no? ¿Verdad? Al otro. ¿Cómo está? No tiene nada que ver con nosotros. Esto es harina de otro costal. Sí. Abogado, esperemos que así sea. ¿Cómo está? Y muchas gracias por venir siempre a este espacio porque tenemos muchísimas preguntas. Yo solo tengo una referente a las declaraciones que ayer dio Guillermo Lasso referente a derogar la ley de comunicación. Habló de proponer un texto que consagre la libertad de prensa. Habló de no cadenas nacionales y un juego limpio en ruedas de prensa sin escoger periodistas. Yo como periodista le digo que una rueda de prensa creo que es lo peor porque serían unas ruedas de prensa de 12 horas porque hay muchas preguntas que los periodistas tienen que hacer. A lo que yo voy es que, por ejemplo, usted siempre viene a este espacio, pero yo me di cuenta que en la campaña Guillermo Lasso no fue a algunos espacios o no vino a algunos espacios donde queríamos hacerle algunas preguntas. Tengo cierto temor en cuanto al acceso para la información, en cuanto a buscar esta información que requerimos por parte del nuevo gobierno. ¿Estará en contacto con todos? ¿Tendrá a personas a su alrededor que estén en contacto con todos, que pueda responder a todas nuestras preguntas como periodistas? Porque que no haya esta selección tampoco de a qué periodistas poder dar la información y a quién no. Sin duda, yo creo que como candidato uno pues en algunos espacios se siente más en confianza o más, no sé, con más locuacidad para decir las cosas. Y en otros, pues, a veces puede ser un escenario un poco más difícil, pero ya como presidente es otra cosa. Uno como presidente representa a todos los ecuatorianos, a los que votaron y a los que no votaron por ti, y por lo tanto la función principal es la de proveer información. Esa es una obligación de todos los que tenemos o desempeñamos algún rol público, algún rol de autoridad pública,
Entonces yo no veo que vaya a haber inconvenientes allí, ni en las ruedas de prensa, ni en los accesos a los diferentes espacios de prensa o de noticias. Hay una tesis en comunicación que dice que la mejor ley en materia de comunicación es la que no existe, porque toda ley condiciona. Y obviamente hay esquemas ahí de control de los excesos de la prensa. El uno es el control previo y el otro es el control a posteriori. La ley de comunicación instaló un control previo que en un momento determinado terminó derivando en censura. Y eso es lo que nosotros queremos eliminar. No queremos la censura previa, queremos que la información fluya, queremos que los cuestionamientos se puedan dar. Y pues si tiene que haber algún tipo de corrección, debe hacerse después con base en lo que establezca la ley, pero en un control a posteriori. Eso no es una solución perfecta, tiene sus bemoles, pero otra vez, en democracia toca escoger. Y en este caso, para nosotros, muy probablemente más que la censura previa, lo que preferimos es el remedio que está en las leyes. A eso a veces a los funcionarios los expone más, pero la prensa no está para hacerle loas ni ser servil a los funcionarios, sino para cuestionarlos. La prensa existe para cuestionar al poder, porque es la manera en que la sociedad establece sus equilibrios. Asambleísta, para concluir, ayer me parece haber escuchado a Guillermo Lasso decir que estaba dispuesto a hacer una especie de gabinete de unidad donde incluso podía haber personas que no coincidan puntualmente o que no hayan coincidido durante la campaña con sus ideas. ¿Esto es en el mundo ideal o cómo? Es bien complejo hacer un gabinete donde por ahí haya dos fulanos que pensaban blanco cuando el presidente electo pensaba negro. ¿Cómo es eso? Sí, lo dijo y yo estoy de acuerdo. Es un ejercicio que no es sencillo. Es un ejercicio que no es sencillo porque obviamente mejor es trabajar con la gente que ha venido caminando con uno y del mismo grupo y todo eso. Pero yo, por ejemplo, le doy un ejemplo histórico, ya que hemos hablado hoy día algo de historia. En la Guerra de Secesión, cuando Abraham Lincoln tenía que firmar la declaración para ya liberar a su pueblo de la esclavitud, porque la guerra no fue para liberar a las personas de color, la guerra fue para mantener unido a los Estados Unidos. Pero después, en el camino de la guerra, había que firmar la declaración ya de independencia de los esclavos, o sea, de liberación de los esclavos, y tuvo que recurrir a conformar un gabinete con gente que no era afín a él, que de hecho lo había combatido, y hay un libro que inmortaliza eso que se llama Equipo de Rivales. No estoy diciendo que aquí vaya más o menos a suceder lo mismo, pero yo no veo nada de malo en traer personas de diferentes tendencias, con diferentes enfoques, con diferentes representaciones de la sociedad civil, porque al final eso es lo que somos como país, eso es lo que es el Ecuador. Entonces el ejercicio se antoja un poco complejo, pero no es tanto. Y yo creo que en la medida en que demostremos esa apertura, esa inclusión y esa consideración respecto de los demás, yo creo que se va a poder hacer un excelente gabinete y sobre todo con posibilidades de gobernar y de aportar las soluciones que el Ecuador tanto necesita. Gracias, asambleísta electo de Creo, abogado Francisco Jiménez, por estos minutos de su tiempo. Como siempre, muy amable, Francisco. Un abrazo. Muchas gracias. Y siempre un gusto estar por aquí. Yo sé que a veces no son fáciles para las entrevistas, pero esa es mi obligación y lo hago. Gracias.